Saldría 13/7, profesora. 13/27, ¿verdad? Sí. Entonces ahí vamos nosotros a confirmar si realmente es la mitad. Si dividimos 13 entre 27 y nos sale 0,5, pues en realidad es la mitad. Pero si no, pues no sería cierto lo que ellos fundamentan, ¿verdad? Ujú. ¿Cuánto te... A ver, espere, profesor. ¿Cuánto le sale la división? La división. Usted diría 0, para agregarle un 0, ¿no? Y después se tendría que dividir. Tendría que darte 0, y 130 entre 27. Ujú, sí. Sí, a ver, entonces sería 4, porque no se pasa. A ver, mejor lo saco de... Profesor, es 481 periodo, profesora. Ya, le sale 0,48, ¿verdad? 48, 481 periodo. Sí. Ya. Entonces, por lo tanto, podemos decir de que si aproximamos, se puede dar la mitad, pero si no, simplemente no, ¿verdad? No se comió la mitad. Tiene que darte 0,5 y te da 0,48. Entonces, por lo tanto, no es cierto el fundamento que están ahí diciendo de que se comió la mitad. Muy bien, y terminamos tus ejercicios de todo lo que es fracciones. Ahora vamos a estudiar un nuevo tema que es la ficha 3. En esta ficha, Profesor, necesito un ratito. a ver, busca Sí, ficha 3. ¿La tienes a la mano? sí, acá está. Ok. Muy bien, entonces vamos a, antes de empezar la ficha 3, ¿lo has repasado? ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? No, nada, profesor. Muy bien, entonces vamos a tocar un tema muy importante que es razones y proporciones. Y para ello tenemos que recordar el fundamento, qué es una razón,
cuáles son los tipos de razones, las magnitudes, proporciones. Entonces, sabiendo todo esto, nosotros podemos, con ese contenido, nosotros podemos realizar la ficha 3. Bien, y dice así, dice, ¿qué es una razón? Es la comparación de dos cantidades de una misma magnitud. Esta comparación puede ser mediante la sustracción o la división. Está indicando de que hay dos tipos de razones. Una puede ser una razón aritmética y otra puede ser una razón geométrica. ¿Cómo tú encuentras la razón aritmética? Restando. Se restan los números de una razón aritmética y te va a dar pues dicha constante. Por ejemplo, dice, la edad de Raúl es 20 años y la edad de Roberto es 15. ¿Cuál es la razón aritmética? Cuando te preguntan razón aritmética, ¿cómo lo encuentras? Restando 20 menos 15. 20 menos 15, pues es 5. Entonces, eso vendría a ser su razón aritmética. Ahora, razón geométrica. ¿Cómo tú encuentras esa razón geométrica? Es la comparación de dos cantidades mediante la división. Es decir, que mediante una división yo puedo encontrar dicha razón aritmética. A entre B te va a dar una constante. Entonces, si te dice, en una aula hay 10 varones y 15 mujeres, determinar la razón geométrica, divides 10 entre 15. Y ahí te va a dar una razón. Y también te están dando qué es una proporción. Una proporción es la igualdad entre dos razones de una misma clase. Cuando te dan A menos B igual a C menos D, pues te están dando que los términos que están acá a los costados se llaman términos medios y los que están al extremo se llaman términos extremos. ¿Para qué te están diciendo eso? Para lo siguiente. Para que apliques una propiedad, que la suma de términos medios es igual a la suma de términos extremos. Es decir, 14 más 12 va a ser igual a 18 más 8. Y efectivamente, 14 más 12 pues es 26 y 18 más 8 es 26. Se cumplió la igualdad. Tipos de proporción aritmética. Hay proporción aritmética discreta y hay tipo de proporción aritmética continua. La discreta es aquella proporción aritmética que contiene sus términos son diferentes, todos son diferentes. Mientras que la continua es aquella proporción aritmética cuyo términos medios, es decir, los del centro, son iguales. La proporción geométrica, que ya hemos dicho que se encuentra mediante una división, también tiene pues sus nombres de términos, ¿verdad? Los que están en el centro, estos que están de color verde, se llaman medios. Y los que están de color rojo encerrados se llaman extremos. Y te dice que la multiplicación de términos medios de B por C es igual a la multiplicación de extremos. A ver, multipliquemos acá y mira, 2 sobre 5 igual a 4 sobre 10. 2 por 10, 20. 5 por 4, 20. Se dio la igualdad. Muy bien, tipos de proporción geométrica discreta y bueno, también la continua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la discreta y la continua? Veamos. Es aquella proporción geométrica que tiene sus términos diferentes. Mientras que la continua tiene sus dos acá, sus medios iguales. Y bueno, te dan una serie de propiedades, ¿no? Donde A más B es entre D es igual a C más D entre D. Esta propiedad lo vamos a aplicar de repente en algún momento, pero es importante que lo sepas. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Esta magnitud, esto es interesante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar cuándo una proporción es directa y cuándo una directamente proporcional y cuándo es una proporción inversamente proporcional. ¿Cómo así, profesor? De la siguiente manera. Nosotros tenemos que aprender a distinguir que una magnitud directamente proporcional son dos magnitudes directamente proporcionales si una aumenta o disminuye una de ellas, la otra también aumenta o disminuye de la misma manera. Cuando nos dicen, al momento de nosotros, al vender más pan, vamos a tener más ingresos. Entonces, si una magnitud aumenta, la otra también va a aumentar. Entonces, cuando se da ese tipo de
de situaciones, estamos mencionando que es una proporción directa. Entonces, ¿cómo yo reconozco cuándo es una proporción directa? Mediante una división. Si yo hago la división de sus términos, me va a dar una constante, un número igual. ¿Y cómo sé que es una proporción directa mediante un gráfico? Cuando es lineal, cuando es de esta manera, mira, ve. Cuando tiene esta forma, recién pues yo puedo decir que eso es una magnitud directamente proporcional. La característica fundamental es que pasa por el punto cero. Y que, ¿cómo le encuentro? Dividiendo. Recuérdalo bien, porque esto es importante. Ahora, profesor, yo lo puedo dividir. Claro, mira, date cuenta. 15 entre 1, ¿cuánto te da? 15. 15. 30 entre 2, 15. 15. 45 entre 3. 15 también. Ah, ya ves. Entonces, ahí yo ya aprendí a reconocer que eso es una magnitud directamente proporcional. Además que si una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Esa es su definición de una magnitud directamente proporcional. Ahora, la inversa es cuando una magnitud sube, la otra baja. Por ejemplo, si yo hago más ejercicio, ¿voy a subir más de peso? ¿Voy a engordarme más? Estoy quemando bastantes calorías. ¿Voy a engordarme? No, No. ¿verdad? Voy a adelgazar. Eso es una magnitud inversa. Por ejemplo, si tú pones velocidad al carro, ¿vas a llegar más despacio, más lento? No. No, eso entonces es una inversa. Más velocidad, llego pues en menos tiempo, ¿verdad? Entonces, a esa magnitud inversa, ¿cómo lo reconozco? De la siguiente manera. Una proporcionalidad inversa, como lo vemos aquí, dice de que su demostración es mediante la multiplicación. Ah, la directamente proporcional, ¿cómo la encontrábamos? Mediante la división, mientras que la inversa dice que se encuentra por la multiplicación. Si tú multiplicas los valores, se tiene que dar una misma constante. Bien, entonces es lo que nos dice según aquí en los ejemplos, ¿verdad? Y además de que su gráfica, mira, date cuenta, si la directa era que pasaba por el punto cero, mira, la inversa no, mira, ve, está echada. Ah, entonces otro tipo de gráfico. Recuerda, la directa pasa por el punto cero y es forma lineal, mientras que la inversa no, es otra forma. Bien, ¿qué más tenemos que saber? El tanto por ciento. El tanto por ciento tenemos que nosotros reconocer cuando decimos un 100%, cuando la unidad lo dividimos en 100 partes iguales. Y al momento de dividirlo en 100 partes iguales, cuando a mí me dicen 8%, lo que me están diciendo es que hay 8 cuadritos de las 100 partes iguales que tengo que pintar. Entonces, eso es un porcentaje. Dividir a la unidad en 100 partes iguales y luego, pues, indicar dependiendo, pues, el porcentaje que nos den. Igual acá nos están dando algunas equivalencias como que el 10%, si te das cuenta, es 1 sobre 10, ¿no? Entonces, pero en pocas palabras, es como decirte 1 sobre 100. Perdón, 10 sobre 100, pero al momento de eliminar los ceros te va a quedar 1 sobre 10. De la misma manera, 20%. 20% es lo mismo decirte 20 sobre 100, pero 20 sobre 100 pues es lo mismo decir un quinto. 25% es 25 sobre 100, no lo olvides. Entonces, ya aprendimos las proporcionalidades, las razones aritméticas, las razones geométricas, los porcentajes, cuando es un porcento, 20 sobre 100 o 30 sobre 100, recuerda bien. Y bueno, ahora vamos a esta parte que también es importante, que es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una secuencia de números y que esta secuencia de números tiene una razón. Mira, ve aquí, 10, 15, 20, 25. Va de 5 en 5.
Este 5 vendría a ser su razón. De igual forma aquí, 136, 128, 120. Su razón aquí es menos 8, es negativo. Ahora, ¿cómo yo identifico los elementos de esta progresión aritmética? Fácil. Veo, este de aquí es el primer término. El último es el término enésimo. La razón es el número que está sumando o restando. Y te está dando una fórmula para encontrar el término enésimo. Término enésimo es igual al término 1 más n menos 1 por la razón. Cuando me pregunten el término 20, es igual al término 1 más 20 menos 1 por la razón, es decir, el número que está sumando o restando en la secuencia de números. ¿Ya? Esto también es importante que tú tienes que saber reconocer. Bien, ahora sí, empecemos. Ya aprendimos la teoría, ya por ahí recordamos algo. Ahora me dice lo siguiente. La situación significativa. Me dice, Jorge, un estudiante de primer grado, utiliza un celular Claro con recargas para realizar sus actividades de recuperación. Jorge observa la siguiente propaganda. En la bodega Don Luchito, por cada sol de recarga recibe 300 megabytes de velocidad alta. Sabiendo que Jorge recarga su celular en dicha bodega, ¿cuántos megabytes de alta velocidad recibirá si recarga 5 soles? Y si recarga 8 soles, ¿cuántos megabytes recibirá? Vamos primero a entender la situación. Coméntame, Christopher, ¿qué entendiste? Que por cada sol que recargan en la bodega de de Don Lucho, se le dan 300 megabytes de alta velocidad. Y si recarga 2, ¿cuánto recibirá de velocidad? 600. Muy bien. Entonces vamos al proceso de resolución. En el proceso de resolución nos dice, comprendemos el problema, ¿verdad? Si lo tenemos ahí, también lo estoy proyectando en la computadora. Sí. Bien, vamos a contestar. ¿Qué tipo de celular utiliza Jorge para sus actividades de recuperación? ¿Qué tipo de celular hablábamos que era? O un celular que ponía recargas para hacer su paquete. Ajá, pero ¿qué era de qué este operador? Ahí está su logotipo. Claro. Claro, entonces era un celular Claro. Uh-huh. Bien, yo también voy a llenar. Vamos acá enfocándonos en la pizarra. Y respondemos que es un celular Claro. Ya, siguiente. Dice, ¿cuántos megabytes recibe Jorge por cada sol de recarga? ¿Cuántos megabytes? 300 MB. Ya, entonces vamos a poner acá 300 megabytes. Muy bien, segunda pregunta. Tercera pregunta. Dice, ¿qué debemos hallar? ¿Qué debemos hallar? La cantidad de MB que le dan a Jorge Por la por 5 recarga, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a poner ¿cuántos megabytes recibe por recarga? Ya está. Bien, terminamos la parte de comprendemos el problema. Vamos ahora a la siguiente, que dice, diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. ¿Qué procedimiento tú usarías para poder encontrar la cantidad de megabytes
que va a recibir por cada recarga? Podría usar dos. Uno sería multiplicando 300 por 5 y otra sumando 300 más 300 más Muy 300 más bien. 300 hasta Entonces, ¿cuál elegirías tú para ponerlo acá multiplicarlo. en la... Multiplicarlo. entonces vamos a poner, se debe multiplicar, se debe multiplicar por 300 megabytes. Dependiendo de la recarga. Muy bien, ahí está. Sigamos en la parte de ejecutamos. En la parte de ejecutamos dice, ¿cuáles son las variables que intervienen en la situación? Hay dos variables que intervienen. ¿Cuál crees que sea? Este, Hay en- dos datos importantísimos que tenemos que tener en cuenta. que por cada sol le ponen 300 Mbps de alta velocidad, Ya, ¿cuáles son las dos magnitudes que tienes que reconocer allí? Me la estás mencionando. Una, ¿cuál es? que 300 Mbps de Ya, los alta velocidad. megabytes, ya los megabytes es una magnitud. Otra, La cantidad de el sol, ya, eso es recarga. Muy bien, ahí están las dos magnitudes. Entonces vamos a poner ahí magnitud 1 megabytes en alta velocidad, de alta velocidad. Y la otra, magnitud es recarga. ujú, Muy bien. Ahora me dicen que tengo que reconocer en la segunda parte quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. ¿Quién será la independiente, Christopher, para ti? Jorge, Estamos hablando de de dos magnitudes. La magnitud de alta velocidad, megabytes, ujú, y la magnitud de recarga. ¿Quién será la independiente? la independiente serían la recarga de un sol. Claro, ¿verdad? Porque tú puedes recargar un sol, dos soles, tres soles, cuatro soles, cinco soles, lo que se te antoje. Entonces, eso vendría a ser la independiente. Muy bien reconocido. Vamos a ponerlo ahí. Independiente recarga. Ya, esa es la recarga. Y la dependiente, Los megabytes en alta velocidad. ajá, independiente megabytes. Ya está. Ujú. Perfecto. Ahora vamos a llenar ese cuadro. Hay un cuadro allí que también está Ujú. sencillo. Nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En un Ya sol, lo tengo. ¿ya lo llenaste? En un sol, ¿cuánto es? 300 megabytes. 300. En 2, 600, 600. En 3, 900, en 4, 1200, en 5, 1500, en 6, 1800, en 7, 2100, en 8. 2400. Christopher, yo sé que eres un estudiante muy persuasivo y muy detallista. ¿De cuánto en cuánto va aumentando? De 300 en 300. Entonces, eso yo puedo decir que es una progresión aritmética. Sí,
Sí, ¿verdad? Muy bien. Es una progresión aritmética porque va de 300 en 300 y por lo tanto hay una razón ahí constante. Bien, sigamos. Ahora nos vamos a la otra parte. La otra parte es que responde las interrogantes de la situación. Ah, ya, facilito. Responde las interrogantes de la siguiente situación. Tienes que responder en 5 soles, ¿cuánto recargó en megabytes? 1500. 1500. Ujú. Y en 8 soles, 2400. 1400. Ya está. Eso está facilito. Ujú. Lo Sí, ya lo otro vi. sí está un poquito más complejo. Dice, traza dos perpendiculares, horizontal eje X y vertical eje Y. Luego une los puntos obteniendo una tabla de 3 en la fase 3. Obtenidos en la tabla 3 de la fase 3. Ah, ya. Vamos entonces a hacer un plano cartesiano. Tienes que trazar tu plano Ya. cartesiano donde las X va a ser recargas y las Y va a ser megabytes. Así. Vamos a ponerle colores. Ya pasé. Perdón, perdón, perdón. Ya está. Profesor, creo que su cámara de donde está enseñando la pizarra creo que está volteada. ¿Está chueca? ¿Está invertida? ¿No lo ves? Sí, A sí. ver, Está indícame. invertida. ¿El uno lo ves? Sí, pero está al revés. A ver, al revés. Un toque. A ver, hasta eso voy a lavarme las manos. A ver, ahora. Ahora, ya, ahora sí, ya. ¿Lo puedes ver ahora? Sí, Ya. Entonces vamos acá. Ahora sí lo ves. sí. A ver, yo no lo veo. Tengo que hacerlo de la misma longitud, ¿no? Sí, tienes que hacer un plano cartesiano de la misma longitud. Ujú. Vas a enumerar 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 8 en la parte de la X. Ya está. Ahí creo que se ve. Ya. 6, 7, 8. Y en la parte de las Y vas a enumerar las recargas. 8 también, ¿no? Ahí vas a poner 300. De ahí vas a poner 600.
Y todos los números que me dictaste anteriormente, 900, 1200, 1500. Y vas a comenzar a unir 1 con 300, 2 con 600, 3 con 900, 4 con 1200, 5 con 1500, así que va a ser, mire. ¿Está bien? Ahora une con un punto. Los Uno, puntos. sí, con los puntos únelo. 1 con 300, 1 con 200, une los puntos y te va a dar una línea. Así como está en mi pizarra. Ya está. Bien, ahora, según lo que nosotros hemos estudiado, ¿esta es una proporción directa o inversa? Directa. Directa, porque parte del punto cero y es una imagen lineal. Muy bien. Entonces ya está, ya lo graficamos, ya tenemos los resultados. Ahora vamos a la pregunta 6. Dice, une los puntos y describe la gráfica. Ya, describe la gráfica. ¿Cómo la escribirías? Diría, hace por Es una, cantidad de recarga de soles se aumenta 300 megabytes. ya, eso es de acuerdo a la razón, ¿verdad? Pero, ¿qué describe la imagen? ¿Cómo sería esa imagen? ¿Qué estás observando? Que, que el aumento es de 300 en 300 por cada sol. Ya, es una línea que pasa por el Perpendicular. punto cero o no. No, o sí. No, 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 sí. es una imagen lineal. Sí, sí es. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí, es una imagen lineal. Y bueno, y puedes ponerlo ahí que va de 300 en 300, ¿verdad? Mm. No, se salió del internet.